La titulé Crisis, Neoliberalismo y Resistencias. En este 2 de octubre no podemos dejar de empezar sin decir 2 de octubre no se olvida y tener presente la marcha que a las 4 de la tarde se inició en la Ciudad de México de la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, al Zócalo con 2 divisas. 2 de octubre no se olvida y del río hasta el mar, Palestina vencerá. Pero para hablar de lo que nos han pedido, de hacer una reflexión de qué pasa con el neoliberalismo, cómo fue su formación, cuál es esta relación, nos señalaban, entre Estado y mercado, yo diría que también con los trabajadores, lo primero que hay que señalar es que tenemos que tener en cuenta la crisis, ¿sí? La crisis estructural del capitalismo que se inicia en los años 70 y el neoliberalismo. Ya tenemos es todo un largo periodo histórico, 50 años de crisis en crisis, que nos remite a reflexionar con una mirada de más largo plazo, aunque no la haga en este momento. Pero tener claro que estamos ante una crisis profunda, larga, ¿no? Al agotamiento del fortismo, proceso de acumulación de capital con un patrón del proceso de trabajo ilustrado genialmente por Charles Chaplin en su película Luces de la Ciudad, que fue dominante después de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años 60, el capitalismo entró en una profunda y larga crisis estructural que determina, como les decía, un periodo de más de medio siglo con crisis recurrentes. Esta crisis tan profunda la enfrentó el imperialismo con cambios en el Estado y en el trabajo y con la tercera revolución industrial, proceso que cambió asimismo la economía mundial y abrió paso a la llamada globalización, a los tratados de libre comercio encabezados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán. En Estados Unidos, la política neoliberal se inició con Reagan en 1981-1989, cuya política económica se conoce como Reaganomics y cuyos principios eran reducir el gasto público, reducir el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ganancias del capital, reducir la regulación gubernamental y endurecer la política monetaria para combatir la inflación. Ellos tienen una política monetarista de la inflación es porque circula el dinero y no porque los monopolios imponen precios. No tiene nada que ver, ni el Estado tampoco, según ellos. El neoliberalismo apunta al Estado y a los trabajadores como culpables de la crisis. De esa crisis que les digo inicia a finales de los años 60. Reagan despidió a 11.359 controladores aéreos que se habían declarado en huelga el 3 de agosto de 1981 y recurrió al ejército para militarizar el trabajo de los huelguistas. Y en América Latina, el neoliberalismo se inició con golpes de Estado en Chile en septiembre de 1973 y en ese mismo año en Uruguay y en Argentina en 1976. Javier Duque Gaza de Colombia señala en un trabajo de 2019 que entre 1960 y 1980 hubo 21 golpes militares en 8 países de América Latina, con excepción de Colombia, que, acoto yo, vivía una guerra sin fin desde hacía 4 décadas, y también en Venezuela, que tiene otra historia. El neoliberalismo, en la reestructuración del Estado, conlleva la privatización de la empresa pública, la privatización de los servicios sociales, educación, salud, seguridad social, y en el ámbito del trabajo, la destrucción de las organizaciones sindicales, de los contratos colectivos de trabajo, la individualización de las relaciones de trabajo. En el caso de México, hay que tener presente que cerca de las 2/3 partes de los activos nacionales eran públicos: petróleo, electricidad, más de 400 instalaciones industriales, la mitad de la siderurgia, la tercera parte de la minería, la infraestructura carretera, los ingenios azucareros, los servicios de educación, salud y seguridad social, la aeronáutica, etc. O sea, tenemos que el Estado
más que el Estado, la sociedad y el Estado había construido cerca de las 2/3 de activos nacionales. O sea, era una riqueza realmente muy grande en el país, que es lo que va a ser destruido, privatizado. En el caso de México, la crisis inicia en 1976 con devaluación e inflación, ese proceso entrelazado que se presenta una y otra vez. Y la respuesta a esa crisis fue la búsqueda de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que se firma el primero hacia el año siguiente y que desde entonces plantea la privatización y el congelamiento de los salarios, proceso aliado por unos años con el boom petrolero. Y son los tratados con los acuerdos con el fondo, son hasta principios de los años 80. También se evidencia la crisis política, porque lo que tenemos es una crisis sistémica, no es solo económica o comercial o financiera, sino también política. La descomposición del régimen político exhibida con el movimiento estudiantil de 1968 a 1971 y la respuesta gubernamental con la represión. Recordemos, insisto en recordar, hoy es el 2 de octubre, más de 400 compañeros asesinados, desaparecidos. También se evidenció la crisis política, la descomposición del régimen político, tanto con la represión al movimiento, como por ejemplo en el ámbito electoral, en 1976 en las elecciones, solo hubo un candidato registrado, que fue el priista de ese momento, López Portillo, y no se reconoció la participación de Valentín Campa, dirigente obrero ferrocarrilero comunista, que si mal no recuerdo obtuvo 1 millón de votos, desde luego no reconocidos. A principios de los años 80, la crisis de la deuda abrió paso a las primeras medidas neoliberales. Inició la privatización de la empresa pública, así como los diversos programas económicos que en aras de garantizar el pago de la deuda, restringieron el gasto público, cancelaron la política industrial y no pudieron controlar la inflación. El primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se firmó en 1977 y que imponía un tope salarial del 10%. Así la inflación fuera del 100%, el aumento salarial era del 10%. Frente a una inflación desbocada que les decía, que intentó paliarse con diversos programas. Y se inició también la apertura de la economía. En 1985 se entra al GATT, ¿sí? Mientras la inflación llegaba al 100% en 1987. En 1985, 2 años antes, o cuando se firmó el GATT, el terremoto que acabó con miles de personas en la Ciudad de México exhibió la incapacidad del régimen de atender la emergencia social y el surgimiento de una sociedad civil que rescató a los heridos y a los muertos. O sea, lo que tenemos que tener, digamos, como presente cuando reflexionemos sobre este periodo neoliberal son tanto la dinámica del mismo capital, la dinámica del Estado, la dinámica de los trabajadores, la dinámica de los movimientos sociales, ¿no? El primer gran fraude electoral se registró en 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas y llegó Carlos Salinas de Gortari a precipitar la privatización, realizar cambios constitucionales para privatizar el ejido, abrir la minería al capital extranjero y abrir la puerta para la privatización de los energéticos. Todo ello antesala para la firma del Telecán en 1993 y su entrada en vigor el 1 de enero de 1994. Como sabemos, el primer minuto del 1 de enero de 1994, el México profundo sacudió al país. Los indígenas celitales, tzotziles, choles, topolabales y zoques de Chiapas dijeron basta y se levantaron en armas contra el supremo gobierno. Ese primer minuto correspondía al mismo tiempo al primer minuto del primer día del primer año en que el gobierno había anunciado que México ascendería al primer mundo. Entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, lo que tenemos es, digamos, ver qué está pasando en la estructura económica y qué está pasando
con la estructura y la dinámica de los movimientos sociales, el surgimiento de nuevos sujetos sociales que no estaban presentes con esa, digamos, lucha, con esa presencia que van a adquirir en estos años, porque el movimiento indígena está presente desde los años 70 y no se diga de tiempo atrás, ¿no? Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, 1994-2000, se registró la más grave crisis económica del país desde los años 30, y para enfrentarla se hipotecó el petróleo mexicano para garantizar los préstamos de rescate para pagar la deuda, parte de la cual se había adquirido con recurso de las pensiones de los trabajadores estadounidenses. Con la puesta en marcha del Telecán, se registraron y después de la crisis del 95, se registraron 5 años de mayor crecimiento económico y consolidación del patrón maquilador. O sea, hay un cambio estructural muy importante en, sobre todo, la estructura industrial. Al mismo tiempo que se registraron cerca de 500 asesinatos de militantes y activistas electorales y represiones a los campesinos. Acteal en Chiapas y Aguas Blancas en Guerrero dejaron memoria de esos crímenes. De su política económica destacan de Zedillo el inicio de la privatización de la energía eléctrica, la privatización de los ferrocarriles, adquirida en su mayor parte por capital estadounidense. Anécdota aparte, la empresa norteamericana a la que se le entregaron los ferrocarriles fue la misma que 100 años atrás había participado en la construcción del ferrocarril en el país. Y la herencia más funesta de Zedillo fue el rescate de los banqueros privados que dejó al país una deuda que seguirá pagando la próxima generación. Deuda hoy en manos de fondos financieros transnacionales como BlackRock. Y deuda que por más que hay demandas de que no paguemos la deuda, que hay que cancelar esa deuda, estructuralmente y dados este cambio en la composición de los dueños del FOBAPROA, no puede realizarse o no se ha podido realizar. Y recordemos que tenemos esta relación con Estados Unidos de subordinación, de dependencia tan profunda, tan estructural, que además se consolidó con otras características muy fuertes con los tratados de libre comercio. Insistimos, el neoliberalismo requiere de la represión, no solo de un consenso fragmentario de la población y la cada vez mayor sujeción al imperialismo. Así llegaron los gobiernos panistas de la derecha, ver qué pasó aquí. Los gobiernos panistas de la derecha que tuvieron el poder de los 2 primeros sexenios de este siglo, 2000 y 2002, hasta 2012, que sumergieron al país en una crisis humanitaria sin precedente, sobre pretexto de la guerra contra el narcotráfico, iniciado con acuerdos con Estados Unidos, el de Prosperidad y Seguridad Fox, así se llamó, 2000-2006, y el de Calderón con la Iniciativa Mérida. Más de 100,000 muertos que convirtieron al territorio nacional en un cementerio. Esta es la herencia de Calderón. En ese sexenio, el que llegó al que siempre hay que llamar espurio, ya que llegó con un gran fraude, también se intentó la privatización del sector energético y cerró la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, dejando a más de 40,000 trabajadores del ESME sin trabajo. Y después vuelve otra vez el PRI en los últimos, en los 6 años siguientes, ¿no? Con cara bonita de, ¿cómo se llamaba nuestro presidente? Bueno, ya no me acuerdo en estos momentos, tan malo era, tan gris era, aunque esté ahora en España hablando, ¿no? Y se consolida, digamos, por un lado, esta estructura económica, pero por el otro lado, socialmente ya no son capaces de dar respuesta. Y uno de los ejemplos más dramáticos de esa incapacidad de respuesta es el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2015, con este hombre, ¿no? Entonces, tenemos esta, digamos, situación tan crítica, tan violenta, tan dramática socialmente, pero que ha tenido a lo largo de esos 30 años de neoliberalismo resistencias sociales, como ya les decía, con 2 nuevos sujetos sociales que se han presentado en México, pero además en todos otros lados, que son los grupos indígenas y las mujeres.
¿no? Que son dos nuevos movimientos sociales que tienen una fuerte presencia en la lucha política y social del país. Y vamos a tener entonces que ya para 2018 hay las elecciones, va a ganar ahora sí Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Con ya un partido político organizado que es el Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, ¿no? Entonces lo que tenemos es de pronto la conjunción de todas estas luchas sociales, de esta memoria social activa, viva en el país, que va a confluir en las elecciones de 2018. Ya con Cárdenas habíamos tenido una conjunción de diversos movimientos sociales, del movimiento estudiantil, del movimiento político, del Partido Comunista, del Partido Mexicano de los Trabajadores, ¿no? Ya se había avanzado hacia allá, ajá, porque además ya se tenía, junto con esa descomposición que decíamos y esa crisis de los años 70, el régimen político del país había iniciado un cambio, un intento de apertura, una apertura política, el reconocimiento de los partidos políticos, en particular del Partido Comunista Mexicano, para que se incorporara al ámbito de la lucha electoral, cosa que se le había, digamos, no prohibido en el año 76. Entonces lo que tenemos ya para el año, faltándome los 20 años que siguen, ¿no? Para el 70, para los años ya en este siglo, más de 30 años mejor dicho, todas estas fuerzas sociales que vienen en estos movimientos, que están vivos. El movimiento estudiantil sí tuvo una represión terrible en 68-71, pero vuelve a estar vivo en el 87. Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, participó y es heredera, participó en ese movimiento estudiantil de 1987 que luchaba contra el cobro de cuotas en la UNAM, contra la privatización de la universidad. Entonces lo que tenemos es una conjunción de estas fuerzas sociales que habían estado en lucha, no habían desaparecido. Con estos nuevos sujetos sociales hay una confluencia enorme y se logra derrotar al PRI, por fin. ¿No? Por fin logramos derrotar al PRI y llega López Obrador al gobierno, a un nuevo gobierno nacional que él denominó a partir del gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos históricamente en México la transformación resultado de la independencia en 1810-1821, la transformación de la Reforma 1852-54, después de la invasión norteamericana que nos arrebató la mitad del territorio, ¿sí? Y después la tercera transformación, la de la Revolución Mexicana, 1910-1921. Entonces se plantea una cuarta etapa, una cuarta transformación estructural, política, social en la historia del país. Y esto, digamos, nos abre realmente otro escenario político, otro escenario social. Y les digo además, con estos nuevos sujetos sociales, que es el movimiento indígena y las mujeres, pero también los movimientos sociales que vienen, digamos, de tiempo atrás, la lucha, les digo, estudiantil, y con estos nuevos sujetos sociales, sobre todo el de las mujeres. Pero insisto, también en el caso de México, el movimiento indígena tiene una gran presencia. Entonces se va a iniciar una transformación en que tenemos dos grandes divisas en el gobierno de López Obrador. Uno, por el bien de todos, primero los pobres, o sea, atender primero a la sociedad más lastimada de este país, más olvidada de este país, más explotada de este país, con mayor precisión hay que decirlo, ¿no? Y la separación del poder económico del poder político. Esto es, por favor, los señores empresarios, si existen, pueden seguir explotando y acumulando sobre los trabajadores, pero ya no van a tener, digamos, ya no van a dictar la política económica, como lo hacían antes, ¿no? Ni la política social, ni nada que se le parezca. Esto no quiere decir que se haya acabado el capitalismo, ni que se haya acabado el neoliberalismo, ni que se haya acabado la dependencia con Estados Unidos, ¿no? Es más, el Tratado de Libre Comercio se ratifica en 2018, ajá, y López Obrador está presente en esa ratificación y logra un acuerdo que fue muy importante,
impedir o sacar del Tratado de Libre Comercio los energéticos. ¿Sí? Estos siguen siendo la soberanía energética, es una parte muy importante del país que no se negocia en el Tratado de Libre Comercio. Entonces tenemos que se va a iniciar una nueva etapa histórica del país, realmente de largo alcance, un cambio de régimen político que no se hace de la noche a la mañana, y no solo se culmina ya con el periodo de López Obrador y ya todo está muy bien, sino que ahora tenemos esta continuidad, lo que Claudia llama el segundo piso de la transformación. Entonces tenemos un cambio muy importante, estructural, en la relación entre el poder económico y el poder político fundamental, ¿sí? Y además una nueva política que va a hacer énfasis en una política regional diferente. Inicialmente, la mayoría de, digamos, los recursos públicos se dirigieron hacia el norte del país por el Tratado de Libre Comercio. La mayor inversión pública estaba dirigido hacia el norte, y el sureste estaba realmente muy abandonado fuera de la explotación petrolera, porque en el sureste están los recursos petroleros, sea en el estado de Tabasco, sea en el estado de Veracruz, sea en el estado de las marítimas de la sonda de Campeche. ¿Sí? A pesar de tener ahí la riqueza petrolera, muchos de los poblados, de los pueblos del sureste no tenían luz, a pesar también de que allí están una de las grandes corrientes de agua del río Usumacinta, de las presas que generan la electricidad, ¿no? Entonces, se va a volver hacia el sur, hacia el sureste, y también hacia otros programas que son muy importantes en el campo, que es, por ejemplo, el apoyo para los campesinos, ¿no? Que tiene distintos programas, tanto se rescata lo de los llamados precios de garantía para los productos básicos, el maíz, el frijol, fundamentalmente, ¿no? Como para dar, digamos, un salario a trabajadores que se dediquen a rescatar el campo de esa región con cultivos, con plantaciones, se logra una plantación récord a nivel mundial de millones de árboles en la zona, ¿no? Y también se hace todo el proyecto del tren del sureste, del tren que va a atravesar toda la península, y también el istmo de Tehuantepec. Ese no se termina del todo, ¿no? El tren Maya. Entonces, tenemos que estas grandes transformaciones estructurales, económicas y políticas, sobre todo yo diría políticas, que dan pie a una fuerza social que permiten hacer estas transformaciones, abren otro escenario político para el país. Abren otro escenario político para el país. Todavía falta mucho que hacer y muchas cosas quedan pendientes que no se lograron. Por ejemplo, el juicio a los expresidentes es una demanda popular, aquellos que hicieron tantos crímenes como hipotecaron al país, todo lo que hicieron, pero por desgracia hubo una consulta popular que no logró el número de votos suficientes para pasar a ser una consulta obligatoria, cuyos resultados fueran obligatorios para el país. Entonces, pero se tienen estas grandes transformaciones, esta transformación, este inicio de cambio de régimen muy importante, que además deja a los partidos políticos de la oposición y tradicional, pues realmente en la ruina, casi en la desaparición. Vamos a tener 6 años con López Obrador que van en decadencia, y ahora pues prácticamente ni sombra de lo que aquellos fueron, ¿no? Llegaron a tener que 19, 20, cuando gobernadores en el país, ¿no? Sobre todo antes de estas elecciones del 2018, y hoy tienen presencia, creo que en 2 estados, no alina con trabajos. ¿Sí? O sea, una desaparición realmente del PRI impresionante. Y el PAN, que es el partido de la derecha,
que el PAN y el PRI se alían juntos y básicamente son lo mismo desde hace varias décadas y varios sexenios. Este, tampoco, digamos, tienen ya el apoyo de la población. Los resultados de las elecciones del año pasado, en donde ganó Claudia, son muy representativos de ello, ¿sí? No llegaron, el PRI no alcanzó ni el 15% de la votación, ¿no? Son realmente sombras de lo que fue, de aquellos digamos, de aquellos poderes realmente ya no lo tienen. Sin embargo, desde luego, no vivimos, no tenemos problemas. El primer problema que tenemos enfrente es Estados Unidos. ¿Cómo diablos se enfrenta la relación con Estados Unidos atrapados en el TLC y además con Trump, ahora con Trump? No, con este segundo periodo de Trump que está a esta ofensiva brutal contra, contra todos, contra todo el mundo, pero además contra un sector de la población mexico-norteamericana, contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que tiene graves repercusiones sociales en Estados Unidos y también graves repercusiones económicas en los mismos Estados Unidos y también en México, para México. Recordemos que los migrantes envían remesas a sus familias del orden de los 60,000 millones de dólares en los últimos 2 años, ¿no? Que son bastante significativos y que ahora se han visto reducidos un poco, no demasiado, por toda esta política migratoria de Estados Unidos, y además de que busca también penalizar, poner un impuesto a las remesas, y sabiamente desde México se ofrece una alternativa a los migrantes con un banco del bienestar para que lo envíen a través de este banco, ¿no? Pero bueno, la expulsión de migrantes ha empezado, no ha alcanzado las dimensiones que prometía Trump en su delirio, digamos, autoritario, crítico, ¿sí? Pero sí ha expulsado, no me acuerdo cuántos trabajadores han llegado a nuestro país. No sé si ustedes ahorita tengan a la mano el dato, si son como 500,000 trabajadores o algo así, o menos, ¿sí? De lo que él prometía de expulsar a 1 millón de trabajadores por lo menos, ¿no? Y lo otro, para ya terminar, que creo que es interesante tener presente también, es la dinámica interna de Estados Unidos. El otro elemento, y una de estas, la primera política de Trump fue cancelar ¿cómo se llama? El comercio internacional, ¿no? Poner impuestos a las exportaciones hacia Estados Unidos, a todas las importaciones. En México se logró con la negociación, pues recordarle que teníamos un tratado de libre comercio, por lo cual no, a menos que se cancelara o se violara, se podían, digamos, imponer impuestos a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Sin embargo, hay entre estiras y aflojas, se logró bastante, pero bueno, no del todo, en algunos productos o minerales, en el caso sobre todo del zinc, eh, y del zinc y el, ¿cómo se llama? Y el acero siguen ahí planteadas. Y bueno, estamos frente a Trump, que es un, ¿qué será? Los calificativos no alcanzan a decir lo que es, pero lo que es muy importante, aparte de esta forma tan de gobernar, es tener en mente muy claro que no es solo la figura de él, que no es solo una persona, que no solo es Trump, sino que está respondiendo a fracciones del capital, sobre todo financiero, tecnológico, en este caso de esa oligarquía norteamericana, y que esto en un proceso de descomposición de la hegemonía norteamericana, de pérdida de la hegemonía norteamericana a nivel internacional y con cambios en la geopolítica internacional a partir de China, que no voy a tratar, ya me voy a detener ahora para darle la palabra a Julio.
y luego ya dependiendo de las inquietudes, opiniones, podemos continuar. Así que primero agradecer por la invitación y ya yendo al grano, el tema es interesantísimo. Yo quiero empezar diciendo que si queremos discutir el fin del estado de bienestar, bueno, eso quiere decir que tuvo un comienzo. Si queremos discutir el fin del estado de bienestar, hay que pensar que en algún momento empezó a haber estado de bienestar. Y Josefina recién recupera la crisis de los años 30, una crisis que se desató en Wall Street, pero es una crisis mundial del capitalismo. Una crisis que se desarrolla entre el 29 y el 34 y que se conoce y se estudia en los ámbitos universitarios, políticos, como que de ahí surgió el New Deal, nuevo trato, nuevo acuerdo. Es decir, que la crisis del 30 generó una reorganización de la economía, del Estado, de la sociedad. Entonces, el estado de bienestar está muy vinculado a la crisis del capitalismo. Pero aquí quiero agregar un condimento para mí muy necesario, sobre todo con militantes políticos participando en esta instancia de formación. El episodio que termina con el modelo productivo previo, con la forma de organización previa que da nacimiento al estado de bienestar, es nada menos que la Revolución Rusa. La Revolución Rusa en 1917 pone en crisis a la forma de organización del orden capitalista y por primera vez hay un Estado que manifiesta la voluntad de construir una sociedad no capitalista, una sociedad socialista. Recién Josefina puso muy bien históricamente la revolución del 10 en México y siempre se habla de la revolución mexicana, la importancia que eso tuvo en América Latina. Pero desde el punto de vista de la historia contemporánea, la revolución rusa desafía el orden económico, el orden político, el orden social y construye un objetivo civilizatorio, claro, que hoy decimos que fracasó, pero que durante todo el siglo XX tuvo una impronta muy importante y que se refiere a la construcción de una sociedad no capitalista, la sociedad socialista, que se constituye en imaginario de la lucha de los pueblos a todo nivel. Bueno, Josefina mencionaba la elección del 76 y el millón de votos del candidato comunista. Más allá del éxito o no éxito, en México, en Argentina, donde yo vivo, o en cualquier territorio de América Latina, el horizonte de lucha anticapitalista y por el socialismo pone en jaque a la hegemonía cultural de organización económico, social, política del capitalismo. Entonces es importante ubicar que el comienzo del neoliberalismo está asociado a la Revolución Rusa como una iniciativa política de contenido popular que cambia la agenda de discusión del sistema mundial y que en el marco de la crisis capitalista desatada en el 29, 32, 33, bueno, la respuesta del capitalismo fue un orden reformista. Acá esto es muy importante plantearlo, porque el capitalismo desde que nace, en el siglo XIV, siglo XV, pongan la fecha del descubrimiento de América, el capitalismo nace con la violencia y a la ofensiva. El capitalismo es parte de la profundización de la cacería
de la población de África para asentarla en Estados Unidos, en Brasil, toda la población afroamericana que vive en Estados Unidos, la que vive en Brasil, son los dos países emblemáticos de esa captura de población originaria de África para esclavizarla como base originaria del desarrollo capitalista en nuestros territorios. El capitalismo, desde que emerge, tanto sea con la conquista de América, con la revolución industrial, es un capitalismo que se tiende a la universalización y que está siempre a la ofensiva, salvo en lo que se llama estado de bienestar. El estado de bienestar es el único momento en una historia de más de 500 años donde el capitalismo está a la defensiva. Y por eso, por esa defensiva, se da a conocer esto, estado benefactor, estado de bienestar. Por eso es importante discutir el origen. El origen del estado benefactor es la ofensiva popular contra el orden capitalista y la instalación en el imaginario social popular global de que una sociedad no capitalista puede marcar el rumbo de la construcción civilizatoria. Yo digo esto porque ahora en el 2025, qué bueno sería pensar que seamos capaces, nosotros como sujetos concretos que actuamos en la política, de generar condiciones sociales para pensar una confrontación en línea con un Estado capitalista globalizado, con tendencia a la violencia, a la militarización, al capitalismo delictivo, del narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas, en una recuperación de ofensiva. Entonces, esta es una primera idea que me parece que es importante que la pensemos y que la discutamos. El neoliberalismo es una respuesta defensiva de las clases dominantes del capitalismo ante la ofensiva de la clase trabajadora, de los pueblos que se habían animado a plantear una sociedad no capitalista. Por eso, a la salida de la crisis del 30, se habla de un New Deal, de un nuevo acuerdo, un nuevo trato. Nosotros decimos acá, barajar y dar de nuevo. Es decir, cuando uno pierde a las barajas, dice, bueno, barajemos y demos de nuevo, empecemos otro partido. El capitalismo fue puesto a la defensiva por las luchas de los pueblos. Entre esas luchas, la Revolución Mexicana. Entre esas luchas, la Revolución Haitiana de 1804. Digo, para pensarlo históricamente, Josefina decía, me voy a concentrar ahora, pero esto hay que pensarlo de largo aliento. Entonces, el estado de bienestar es una respuesta defensiva del gran capital, de quien va a ser la potencia hegemónica del capitalismo mundial después del 45, que es Estados Unidos. Piensen que para hacer el nuevo trato, para hacer el New Deal, hubo que modificar la Constitución estadounidense, porque hacía falta una juridicidad de nuevo tipo. Lo que estaba ya no servía. El capitalismo, para seguir siendo tal, para seguir siendo capitalismo, tuvo que adecuar su normativa legal, jurídica, y sobre todo una concepción categorial de la economía política fundamental, que era el libre cambio. Piensen desde Adam Smith en adelante la economía política clásica, los cambios de la economía política neoclásica, lo que se generalizaba era el libre cambio. Y Keynes, teórico británico, instala en la década del 30 y pasa a ser política de Estado el tema de la
intervención directa del Estado en la economía. Un tema que venía aprendido de la práctica soviética, por un lado, pero también de la práctica fascista de la Italia de Mussolini en la década del 20 y de la Alemania nazi en los 30. Con lo cual ahí nos lleva a pensar al Estado, que es uno de los temas que aquí queremos discutir, que el Estado es una relación social y que por lo tanto el Estado también está subordinado a la lógica de la lucha de clases. Y el Estado, yo les podría dar el ejemplo de la Argentina, ahora gobernada por un ultraderechista, autocalificado como anarcocapitalista, que dice ser el topo que viene a destruir el Estado. Sin embargo, la intervención estatal es brutal. La crisis de la economía argentina hoy, que se define por un préstamo del Fondo Monetario en abril de 20.000 millones de dólares y en la última semana un swap del Tesoro estadounidense por otros 20.000 millones de dólares, muestra que el Estado argentino subordina al pueblo argentino al endeudamiento con el fondo y a la condicionalidad que impone el Tesoro estadounidense. Traten de buscar las declaraciones de hoy de Scott Bessent manifestando por qué ellos asisten financieramente a la Argentina, aunque hay una parte de la población estadounidense que le reclama por qué el Estado estadounidense apoya al Estado argentino cuando hay necesidades en la población estadounidense. Y Bessent dice que el gobierno argentino está haciendo un trabajo fantástico. Y el trabajo fantástico que está haciendo Javier Milei en la Argentina es una política de ajuste en el gasto fiscal. Está reestructurando la economía y la sociedad en la Argentina de manera muy importante. Entonces, ubiquemos que el estado de bienestar nace para contrarrestar una categoría originaria de la economía política del capitalismo que era el libre cambio, la libre competencia, el libre comercio. Y ustedes saben que eso volvió. Josefina habló del Telecam, habló del NAFTA. Bueno, la consigna por excelencia en los últimos 50 años ha sido el libre cambio, el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Entonces, el estado del bienestar nace como respuesta defensiva del capital hegemónico y de las potencias imperialistas contra la acumulación de poder popular que significaba la revolución. Yo quiero que remarquen la categoría revolución, porque si algo hace falta en este tiempo es pensar en reinstalación imaginarios populares por la revolución. Yo diría que el capitalismo existió de una manera hasta 1917 y que después de la Revolución Rusa y la crisis del 30, el capitalismo cambió bajo esta modalidad de estado de bienestar. Segunda cuestión, y apoyándome en lo que dijo ya Josefina. El neoliberalismo nació como ensayo en Sudamérica de la mano del terrorismo de Estado. El neoliberalismo es, por lo tanto, la respuesta a la crisis de los 70, porque los grandes capitales vieron que el estado de bienestar suponía muchas concesiones a las trabajadoras, a los trabajadores, a los pueblos. Y por lo tanto, la crisis de rentabilidad del capital a fines de los 60, comienzo de los 70,
bueno, se planteó que había que terminar con el estado de bienestar. Y ahí reaparecen concepciones reaccionarias de la economía política, como es la escuela austríaca, la escuela de Chicago, para ponerle nombre von Mises, von Hayek, Milton Friedman como las cabezas más importantes. Piensen que en el 76 el premio Nobel de Economía es Milton Friedman, en el 74 es Hayek. No hay nada más reaccionario que el premio Nobel. Muy poquitos economistas progresistas o relativamente progresistas han ganado el Nobel de Economía, que ni siquiera es de la Fundación Nobel, del Banco de Suecia. Uno de ellos es Stiglitz en el 2001, otro es Krugman en el 2008. Dos momentos de crisis capitalista. 2001, crisis de Estados Unidos, y 2008, la última gran crisis capitalista con epicentro en Estados Unidos. Digamos que solamente estos Nobel de Economía, que son una rareza en los premiados por el Banco de Suecia, porque normalmente se premia a la corriente principal reaccionaria de economía política. Entonces es importante que, así como el estado de bienestar es la respuesta defensiva, las políticas neoliberales es un objetivo de salir de la defensiva y construir una ofensiva del capital contra el trabajo, contra la naturaleza para potenciar el saqueo de los recursos naturales, de los bienes comunes, y contra la sociedad. En términos marxistas, es la subsunción del trabajo, la naturaleza, la sociedad en el capital. Las políticas neoliberales, esto que Josefina dijo muy bien, 50 años de neoliberalismo, significa la contraofensiva del capital para terminar con el estado de bienestar. Aquí quiero hacer un comentario de cómo vengo organizando la exposición. El inicio del estado de bienestar y el fin del estado de bienestar tiene que ver con iniciativa política. No es una cuestión de mercado. El mercado, como el Estado, es una relación social y por lo tanto tiene que ver con la correlación de fuerzas de la lucha de clases que interviene tanto en el orden económico como en el orden político, institucional. Esto es importante porque muchas veces se cree que hablar de estado de bienestar o de neoliberalismo o de política económica es un tema de economistas. No, son los pueblos en lucha los que generan las condiciones de ofensiva. Y es el capital organizado en lucha a través del Estado capitalista, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad, de los medios de comunicación y de múltiples aparatos ideológicos, políticos, de disciplinamiento de la sociedad, que genera la condición de posibilidad de las políticas reaccionarias. Entonces el neoliberalismo se ensaya en Sudamérica con terrorismo de Estado, con dictaduras militares, con desapariciones. Prácticamente la primera transnacional es una transnacional terrorista de Estado, el llamado Plan Cóndor, seguramente habrán escuchado hablar de eso, que fue una articulación de las Fuerzas Armadas de las dictaduras militares del Cono Sur para subordinar y disciplinar a los movimientos contestatarios de Sudamérica, sean los que estaban por la lucha armada o los que estaban por la lucha electoral. La derrota en los 70 fue a toda la estrategia de la izquierda, armada o electoral. Claro, es interesante para nuestro curso señalar que ese ensayo en Sudamérica, que estuvo con la CIA y Estados Unidos estrechamente vinculado a esos golpes de Estado, adquiere carta de ciudadanía mundial, se generaliza con Margaret Thatcher en Gran Bretaña desde el 79 y con Reagan desde los 80 en Estados Unidos. Y a partir de ahí
el neoliberalismo se construye como política, más que neoliberalismo es la política de liberalización de la economía. Y esa liberalización se extiende de la mano de la socialdemocracia europea. Es François Mitterrand, presidente de Francia, quien empuja esta lógica. Es Felipe González en España quien empuja esta lógica. Y claro, en los 90, con la caída de la desarticulación de la Unión Soviética y el fin de la bipolaridad socialismo-capitalismo, ustedes piensan que había tercer mundo porque había primer y segundo mundo. Hoy no hay tercer mundo, porque esa relación bipolar ya no existe. Hoy se habla y se discute de multipolaridad, pero es otra cosa la multipolaridad. La multipolaridad contemporánea no tiene que ver con el debate socialismo, capitalismo y el tercer mundo que existió en ese periodo histórico entre 1945 y 1991. O sea que el neoliberalismo, con la caída de la Unión Soviética, se extiende a Europa del Este de una manera inusitada. Y el neoliberalismo, lo que aconteció y acontece en estos 50 años, porque aunque explicamos que la crisis del 2008-2009 es la crisis del neoliberalismo, como el neoliberalismo es liberalización de la economía, eso continúa, pero ahora exacerbado con autoritarismo, con sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos, con un nuevo orden que desarma el orden de la juridicidad global, que le permite a Estados Unidos meter naves en el Caribe frente a Venezuela y que nadie pueda parar, que Naciones Unidas condena la agresión de Israel sobre Palestina y nadie lo puede parar. Y sigamos, bloqueo a Cuba y cuantas otras cuestiones más. Por eso, así como el estado de bienestar supuso un nuevo orden, hoy estamos en un nuevo orden por la liberalización. Cuando dicen que Trump es proteccionista, ¿proteccionista de qué? Es proteccionista en lo que quiere y es liberal en lo que plantea. Hay un proceso de defensa de la dominación estadounidense, como muy bien dijo Josefina. Hay un deterioro de la hegemonía norteamericana, pero deterioro no quiere decir que ha perdido la hegemonía del orden capitalista y claro, está hoy desafiado por China, las alianzas de China, pero Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial. Digamos que si se le disputa la producción y la circulación, bueno, no así en el plano militar, ni así en el plano ideológico-cultural. Antes decíamos Hollywood, hoy decimos Netflix. Entonces, la dominación estadounidense es cosa seria. La liberalización como rumbo del capitalismo es lo que domina, es lo que está planteado al orden del día. Por eso a mí me parece interesante este debate que han planteado en esta escuela, que es el fin del estado de bienestar y por lo tanto el neoliberalismo, que sigue más allá de los discursos. No, yo diría en jerga futbolística, no nos comamos el amague de creer que Trump está combatiendo al neoliberalismo. No, Trump es el gobernante del Estado capitalista de mayor poderío militar en el mundo. China, que es la segunda potencia militar, está muy lejos del poderío de bases militares que tiene Estados Unidos en el mundo. Digamos que eso es parte de una dinámica, es parte de otro tema para discutirlo. Por eso, cuando planteamos la redefinición del Estado y del mercado, lo que tenemos que discutir nosotros es que tanto el Estado como el mercado son relaciones sociales. Los pueblos luchan, por ejemplo, en elecciones para ganar representantes en el Estado, para empujar la agenda del movimiento popular. El Estado es un espacio en disputa,
pero también el Estado es un espacio de dominación. La universidad pública es un espacio en disputa, pero al mismo tiempo es un espacio de reproducción de las ideas hegemónicas. Por eso Estados Unidos, hoy la política de Trump es de destrucción del desarrollo científico-tecnológico a nivel de Estados Unidos. Y acá en la Argentina, el gobierno de la ultraderecha lo que quiere es destruir la universidad pública y fomentar y estimular la privatización de la educación, de la salud y de todo lo que ustedes quieran. Por eso creo que la redefinición del Estado y del mercado es una cuestión de clase, de lucha de clase. Che Guevara, en la década del 60, en Cuba, planteó que había que ir a la desmercantilización de la vida cotidiana, que había que ir en contra de la ley del valor, porque la ley del valor marxista es la ley que explica el intercambio en la sociedad capitalista. Y claro, si el horizonte es el anticapitalismo, bueno, habrá que construir otro orden económico y social y ese es el desafío. Yo quiero terminar mi exposición señalando que las consecuencias del fin del estado de bienestar y la construcción de la hegemonía por la liberalización tiene consecuencias regresivas para la sociedad mundial. Entre otras cuestiones, yo dije hoy trabajo, naturaleza y la sociedad. Respecto del trabajo, tenemos un nivel de precariedad creciente. La Organización Internacional del Trabajo dice que para 8.000 millones de personas en el planeta, 2.000 millones están en situación irregular en el empleo. El deterioro de las condiciones de vida lleva a un nivel de desigualdad impresionante. Ha crecido la expectativa de vida, hay mejoras de las condiciones de vida por el desarrollo científico-tecnológico, sin embargo, los niveles de precariedad y de marginalidad de millones de personas es fenomenal. Solamente digamos que para un mundo de 8.000 millones de habitantes, unos 800 millones de habitantes tienen desnutrición, algo que no debería haber en este tiempo histórico. Y termino. Yo creo que el problema a discutir es la alternativa. Así como yo señalé que quien puso en crisis al capitalismo fue el imaginario de una sociedad anticapitalista, ese imaginario fue derrotado. Y nosotros en América Latina y el Caribe, la estrategia, tanto armada como electoral, fue derrotada en los 70. Y eso es lo que abrió paso a la experiencia liberalizadora. El desafío de este tiempo para todos los pueblos de América Latina y el Caribe y del mundo es generar nuevamente condiciones para la emancipación y la revolución. Hoy las expectativas están puestas en la resistencia al pueblo palestino, en la nueva situación que ha generado los territorios del Sahel en África. Y bueno, habrá que mirar de nuevo desde el sur para construir la subjetividad necesaria para extender la resistencia popular, para que eso se transforme en programa de transformación de la sociedad y se recreen condiciones políticas para que la voluntad de los pueblos se impongan y reorganice la economía, la sociedad, el Estado, para satisfacer las necesidades de la población y no la ganancia de los grandes capitales. Hasta ahí.